Gracias, Jennifer, y a todos y a todas que están en este panel y que podemos hablar de un tema muy trascendental, que es la libertad de expresión y de todos los impactos que tiene en la vida diaria de nosotros y de nosotras. La libertad de expresión como un derecho que puede ejercer no solamente los periodistas y las periodistas, sino todas las personas de una sociedad. O sea, tiene más que ver con la libertad de pensamiento, nuestras opiniones. Normalmente se piensa que solo los periodistas podemos ejercerla y que solo a nosotros nos atribuyen ese derecho, pero no es cierto. Este derecho es para cada uno de nosotros y nosotras, y además tiene que ver con la recolección de información, con la difusión de ideas, con las investigaciones que podemos hacer y que no solamente los periodistas las podemos hacer, sino que todo el mundo incluso lo hace mejor que nosotros, que hemos pasado por una academia. Entonces, creo que eso es fundamental que lo tengamos muy claro, que no es lo mismo la libertad de prensa, que tiene que ver con las corporaciones de medios que están en un país o en una sociedad. La libertad de expresión atañe a todas las comunidades también. Ahí se incluye las radios comunitarias, los periodistas y periodistas ciudadanos que tienen, por ejemplo, una página en internet o que pueden tener un periódico en WhatsApp. O sea, con esto de las tecnologías, todo el mundo tiene opciones, pero también tiene vigilancia electrónica, que eso es otro tema que algún día podemos abordar. En relación a cómo está el país en relación a la libertad de prensa, pues podemos decir que cada 10 horas es atacada una persona que ejerce su derecho a la libertad de expresión. Cada vez que en Honduras salen los ciudadanos y ciudadanas a demandar derechos, ahí tenemos a los cuerpos de seguridad del Estado como elementos de contención para que la gente pueda expresarse y para que pueda demandar derechos, que normalmente salen a la calle cuando el Estado no escucha. Y por lo general este Estado es el hondureño, es esta dictadura en la que estamos, que es perseguida a la gente, imagínense, solamente por escribir dónde está el dinero. Están perseguidos, están siendo llevados presas las personas, incluso torturadas dentro de las celdas policiales, o por ejemplo, que alguien tenga hambre en esta pandemia y como no le toca circular, pero tiene que comer, porque el hambre no tiene día, no tiene número, entonces tiene que salir a las calles para ganarse la vida. Ahí es cuando sale el autoritarismo, sale la violación de derechos y además se restringe la libertad de circulación y la libertad de expresión, porque por ejemplo, incluso los discursos ofensivos no tienen que ver, no tienen que ser, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una forma de libertad de expresión. Por ejemplo, que yo le diga hijo de tantas a Juan Orlando Hernández y que por eso me van a abrir un proceso penal. Entonces, tiene que ver con toda esa amplitud de lo que es el derecho a la libertad de expresión. Creemos que es muy importante que en Honduras cada uno de nosotros tuviéramos un medio digital, ¿verdad? O sea, pero sabemos que hay muchas limitaciones, no hay igualdad de condiciones para el acceso al Internet, y eso lo estamos verificando casi todos los días porque nosotros trabajamos con redes de periodistas a nivel del occidente, de la zona central, de la zona norte, y entonces la gente ahorita con la pandemia que tenemos que hacer todo virtual, entonces tiene algunos problemas, o no tienen dinero, o la señal es mala, o por ser X o Y persona, se le limita mucho porque hay mucha intervención telefónica e intervención en redes sociales, vigilancia, porque recuerden que Honduras es uno de los países que ha comprado software de vigilancia, y eso lo señalaron organizaciones del Reino Unido cuando demandaron que Honduras podría
estar cometiendo abusos, porque el Reino Unido les dio un software para eso en momentos en que Juan Orlando se estaba reeligiendo en el 2017. Pero que anteriormente, en el 2014, siempre en el periodo de Juan Orlando, había ya adquirido otro software para vigilancia electrónica. Entonces, tiene que ver con toda una situación de autoritarismo, de falta de institucionalidad, de que el poder quiere hacer lo que se le pegue en gana y que nosotros solamente debemos bajar la cabeza. Entonces, por eso es muy importante que defendamos nuestra libertad de expresión. Y de ahí que la concentración de medios, en el 2010, Honduras se comprometió a democratizar el espectro radioeléctrico en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Y apenas se dieron unas 25 o 30 frecuencias. No fueron las organizaciones sociales o comunitarias que tuvieron el mayor acceso a estas frecuencias, sino que fueron los activistas políticos o los religiosos que como tienen acceso al poder, entonces tienen acceso a estas frecuencias, porque recuerden que quien tiene una forma de comunicar, por ejemplo, un medio de comunicación tiene poder, pues. Y lo decimos con toda propiedad. Creamos justamente pasosdeanimalgrande.com porque creímos que era necesario hacerlo. O sea, yo tuve que salir del país por amenazas, regresé para instalar este periódico especializado en derechos humanos. Y generalmente estamos publicando información que tiene que ver con todas las generaciones de derechos humanos y que evidenciamos los abusos del poder. Entonces, no se democratizó el espectro, sino que a las pocas comunidades a las que se les dio radios comunitarias están bajo la lupa de los activistas políticos del gobierno de turno, en este caso del gobierno de Juan Orlando Hernández, que, por ejemplo, les amenazan porque hablaron de los abusos y de la corrupción que está cometiendo el gobierno o la esposa del presidente. Hay radios que han sido militarizadas solamente por hablar de ese tema o cuestionar la forma como se está ejerciendo en el poder en el país. Entonces, hemos llegado a unos niveles de tanta intolerancia de obstruir el pensamiento. Y ahí, tal como me decía Jennifer, que hablara de las mujeres periodistas, ¿no? Me parece súper importante el papel que estamos jugando las mujeres periodistas. Lo que pasa que tenemos que luchar contra varias cosas, varios elementos. El patriarcado, el poder, el autoritarismo y cómo nos atacan, de qué forma nos están atacando. Nos atacan porque normalmente en el sistema patriarcal las mujeres no debemos hablar. O sea, debemos bajar la cabeza, decir sí a todo, o decir no sé, o estar ahí calladas. Pero cuando levantamos la voz, y se los digo por ser defensora de derechos humanos y periodista, cuando llegamos a las fuerzas policiales a hablar con altos oficiales, nos dicen un sinnúmero de improperios contra nuestra sexualidad, nuestro cuerpo o nuestra edad. Por ejemplo, esta vieja que no sé cuánto. Y que nos quieren deslegitimar como defensoras de derechos humanos y cuando hacemos investigaciones periodísticas también. Por ejemplo, en el sur del país, uno de los ataques principales que se hace contra las mujeres en el marco de toda esta resistencia que se tiene en la zona sur es que las manosean en las manifestaciones, algunas han tenido que salir del país por persecución y han interpuesto las denuncias y nada ha pasado. O sea, ahí tenemos la creación de un sistema nacional de protección y dentro de este el Mecanismo Nacional de Protección que tiene la obligación de proteger a las mujeres periodistas con enfoque diferenciado, por ejemplo. O sea, ¿cómo va a ser una protección igual como
como cualquier otra persona, cuando las mujeres somos las que vamos a dejar los hijos a la escuela, vamos a comprar, vamos a atender a la familia y tenemos que hacer otras cosas que no hacen normalmente los periodistas varones, por ejemplo, o en las salas de redacción. Tenemos que sufrir ataques sexualizados de nuestros compañeros, que nos abrazan sin que les hayamos pedido abrazos, o que nos hacen chistes con mentalidad sexual, o también que tengamos acoso de parte de los jefes. O en otras ocasiones, a mí principalmente me ha tocado de cómo nos mandan a cubrir notas, por ejemplo. Yo estuve en medios corporativos, por eso lo puedo decir. Y entonces decían, bueno, esa marcha de esas viejas, eso no sirve, no la va a cubrir, que son las marchas de las organizaciones de mujeres. Y cuando me tocaba cubrir el Tribunal Supremo Electoral, o sea, ahí había un problema. Me decía, ¿estás segura? ¿Estás segura que va a abordar bien esto y que recuerde que es política? O sea, se concibe el periodismo como una profesión no apta para las mujeres todavía. Entonces, ese es el salto que debemos dar. Igualmente, tenemos que sufrir el acoso desde la escuela de periodismo. Hay acosadores sexuales en la escuela de periodismo que ponen como traba que si no hay de por medio acostarse con X o Y persona, entonces definitivamente no pasa la clase. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos en la universidad ¿cómo se llama? Un comisionado de derechos humanos. Este comisionado no está haciendo nada. O sea, a pesar de que tiene las denuncias de acoso sexual, no solo de profesores, sino de compañeros también de clase, no ha hecho nada. Entonces, pero este es la ciudad universitaria, que es un país en pequeño. O sea, igual sucede afuera. La violencia contra las mujeres periodistas no está identificada en los órganos institucionales, justamente porque hay impunidad. Porque las mujeres se van a ver puestas ante la opinión pública y esta institucionalidad no va a hacer nada, sino que nos van a cuestionar. Por ejemplo, yo me acuerdo que he acompañado mujeres y que lo primero que los fiscales dicen, ¿y por qué andaba corta? Por eso fue que la persiguieron, ¿verdad? O por eso le hicieron tal cosa. O hemos tenido comunicadoras de Ojojona y de Santa Ana, que son estas jóvenes que están incursionando en todo lo que son el Facebook y los medios de comunicación alternativos, y fueron capturadas por la policía de Ojojona. Ahí las ofendieron de tal forma, las quisieron deslegitimar, les dijeron que las iban a matar o que las iban a calentar, que son lenguajes violentos que está utilizando el poder contra las mujeres. Entonces, toda esta violencia que sufrimos la recogió, y es importante que lean este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, directamente relacionado con la violencia contra las mujeres periodistas, y que lo hizo el 8 de marzo del 2019. Ahí hizo un análisis de todas las Américas y coinciden los patrones de ataque contra las mujeres periodistas. Yo tengo 31 años de ejercer la profesión y 31 años también de defender los derechos humanos, porque coincidió esto. En todo este proceso me ha tocado de todo. Desde quedar encerrada en una posta policial y defenderme como podía, porque me querían quitar la cámara, porque había tomado una fotografía de policías que se estaban burlando de un detenido porque le echaron gas lacrimógeno en sus ojos. Edwin Espinal, que es el compañero que ha estado como preso político. Y en esa ocasión, en el 2010, me acuerdo, que fue como en junio, yo capté la escena. Andaba una cámara. Y cuando me vieron el flachazo, dijeron, métela a Bartolini y quítele todo. Y yo tuve que hacer cualquier cosa para defender mi material. Pero igual lo están haciendo con otros periodistas, no solo mujeres, sino hombres y mujeres les están borrando el material, porque es una forma de parar
la documentación de escenas violentas que están haciendo desde el poder. Entonces, hay una serie de cosas que como mujeres periodistas estamos enfrentando. Estamos enfrentando también el acoso en línea. Eso es bien fuerte. O sea, nos atacan, nos quieren desprestigiar, porque en la medida que atacan nuestra persona, quieren deslegitimarnos también como periodistas o como defensoras de derechos humanos. En el caso de Pasos de Animal Grande, en Facebook escribieron que estaba financiado por el narcotráfico. Entonces, porque estábamos sacando mucha información contra el poder. Otra vez, que fue hace poco, en febrero, antes de la pandemia, habíamos ayudado a salir libres a unos compañeros del COPIN, a unos jóvenes, que hicieron, linkearon mi perfil en otro perfil y dijeron, esta persona me acaba de robar, le doy 5 horas para que me regrese todo o la denuncie, miren quién es, y ponían mi link del perfil de Facebook. Entonces, es una forma, nosotros creemos que era relacionado con la defensa que hicimos y que era cuando Elcia Paz estaba siendo enjuiciada por discriminación en el juzgado de lo penal. Entonces, se molestaron porque defendimos a estos jóvenes y vino toda una serie de atropellos y además vigilancia constante de nuestra organización. Tuvimos que cambiar de sede, llegaron hombres ya a preguntar por mi persona. O sea, una cosa pequeña de defender la libertad de personas que habían ejercido su derecho a la protesta, nos llevó a posicionarnos como organización perseguida y vigilada. Igualmente otros casos de periodistas perseguidos, de otros que han salido al exilio, que los hemos llevado. Entonces, como la organización está conducida por una mujer, también tiene mucho enfoque, ¿verdad? Entonces, creo que ya me pasé el tiempo, Jennifer, pero quedan ahí algunas cositas, como por ejemplo, ¿por qué las mujeres somos más acuciosas para llevar a cabo procesos de comunicación? Creo que ahí lo dejo y podemos entrar en un diálogo.